Hola, muy buenas tardes. Gracias a todas las personas que nos están acompañando. Gracias por estar con nosotros a través de todas nuestras plataformas. Hoy vamos a platicar de un caso difícil, pero también de lo que implica este caso para el país. Vamos a hablar de Karen, la joven que fue asesinada en Naucalpan. Está hoy con nosotros la mamá de Karen, Rebeca Espinosa de los Montes. Rebeca, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias, buenas noches. Rebeca, muchas gracias por venir. Lo primero que queríamos preguntarte es, ¿hay en tu caso, en este caso que te tocó vivir y que por supuesto nadie quiere estar en ese lugar, pero en tu caso se pudo, o en el caso de Karen, hay una detención que ocurrió hace pocos días? Sí. ¿Eso para ti ayuda a llevar mejor el dolor que sientes como mamá por haber perdido a tu hija de la manera como la perdiste? Bueno, pues es un inicio de justicia, lo veo de esa manera porque realmente todavía no se dicta la sentencia, pero ver que ya está detenido, pues sí, porque pues mi hija ya no está, pero cuando se comete un crimen se tiene que consignar al responsable definitivamente y es donde tiene que estar este tipo. En este caso, no sé si casi desde el principio, porque me comentabas ahora, yo te preguntaba si se había tipificado como feminicidio desde el principio. No fue así, pasaste por distintas formas, ¿no? Sí, pasé por diferentes fiscalías y ya finalmente ahorita ya la carpeta la tiene feminicidio. ¿Pero por qué? Porque primero porque estaba desaparecida, entonces estaba en la fiscalía de desaparecidos. Después pasó a otra fiscalía y así, después a homicidios, hasta que, pues porque fue un homicidio, fueron de hecho son dos móviles, o más bien dos asesinatos que se juntaron ahora en un mismo móvil, y ahorita al ser dos mujeres, al haber sido privadas de su vida de esta manera, pues ya toma otro sentido el móvil y pasa a feminicidios. ¿Por qué? Porque había una relación de confianza, por decirlo de alguna manera. Eso no quiere decir que mi hija fuera amiga de un compañero de trabajo, ni que tuviera una relación amorosa, ni mucho menos, pues como se ha desvirtuado en algunos casos la información. Era un compañero de trabajo, toda vez que él era el ballet parking del gimnasio donde trabajaba mi hija. Y además era una relación lejana, ¿no? No, completamente. Es como si el señor que te estaciona el coche cuando llegas tú a trabajar o yo. Nada más, de ahí en fuera no eran ni amigos, ni mucho menos. Este tipo llevaba trabajando ahí 7 años, mi hija llevaba 7 meses. Y en lo que corresponde a la otra persona, la señora Adriana, está exactamente su casa al lado del gimnasio. Exactamente al lado. Entonces era su vecina y sí se conocían. Y la señora era discapacitada mental. Entonces ahí es también otro agravio, por lo que lo toma ya feminicidios. Es por esa situación. ¿Y has sentido una diferencia entre que la investigación se siga como un homicidio a que se siga como un feminicidio de lo que llevas de la segunda parte? Pues mira, siempre estuvo al pendiente feminicidios, de hecho. Han estado de la mano con homicidios. Ahora la carpeta la tiene de lleno feminicidios, esto a raíz de que se hizo la vinculación que fue el martes apenas. Sí. Entonces no sé realmente qué vaya a suceder. Obviamente es volver a revisar la carpeta, checar la investigación nuevamente, porque el ministerio pidió 5 meses para recopilación de más información para la investigación. Entonces obviamente se tiene que complementar esa información. Existen esos 5 meses, ya estamos en cuenta regresiva, ya pasaron pues prácticamente 8 días, ¿no? Y esperemos que le den la continuidad de vida. Estoy segura de que están trabajando, pero queremos que trabajen al 100. ¿Qué más pruebas? Porque uno se preguntará, a ver, este señor ya casi desde el principio se sabía que él había sido el autor. Pues sí fue él el autor, eso está comprobado. ¿Por qué? Porque inclusive él ya
lo reconoció. Falta que lo reconozca ante un juez, pero él ya lo reconoció. Y después de eso vendrá la sentencia. Sí, más hubo todas las pruebas necesarias para que pudieran dar la vinculación. Que fue que encontraron los cuerpos en su casa, en la casa que él rentaba. Sí. Que encontraron huellas hemáticas en el gimnasio donde trabajaba mi hija, que encontraron huellas hemáticas en la casa de la señora Adriana. Y todo en un lapso en el que estaban coincidentemente ahí todos trabajando, la señora pues ahí vivía, pero pues prácticamente fue en el horario de trabajo de mi hija, porque hay evidencias de que Karen estaba viva a las 3:58 por videos que conseguimos entre nosotros y en la C4 y demás, y a las 4 entraban todos a trabajar. Entonces se nos hace... Ella trabajaba de 4 a 9. A 9. ¿Y 4 este a 9. sujeto? De 4 a 9. De 4 a 9. Con otro horario también en la mañana. O sea, él trabajaba de 7 a 2 y de 4 a 9. Entonces, pues fue en pleno horario de su trabajo. O sea, a lo mejor un minuto antes, pero en el garage del gimnasio. O sea, ya estaba ahí. Mi hija ya estaba ahí. Entonces, bueno, eso es lo que a mí más me pesa, que ni siquiera fue porque hubieran dado de fiesta o que fuera una niña que tuviera el novio y se fuera de pinta y cosas así. Fue en su trabajo. ¿Y por ir a trabajar? Por ir a trabajar, por ir a hacer ejercicio, porque ella trabajaba de instructora en el gimnasio, ¿no? Entonces, pues ¿a qué estamos expuestos? Los jóvenes y también uno como adulto. Ese gimnasio es un gimnasio de puras damas, donde van señoras de mi edad. Imagínate, ese tipo llevaba 7 años trabajando ahí. ¡Qué riesgo para tantas mujeres! Afortunadamente el lugar está asegurado y espero que siga asegurado por siempre. Porque ¿cómo es posible que los responsables del gimnasio no detectaran que era un tipo drogadicto, ¿no? Como se ha dicho ahora, que el tipo consumía drogas. Imagínate el riesgo para tantas mujeres que iban ahí. Claro, hay una responsabilidad en varias partes que no queda solamente en el autor material del delito, no queda solamente en esta persona Fernando, no queda solamente en el asesino, no queda solamente en la persona que se le hizo fácil matar a 2 mujeres que, como bien dices, pues es un peligro tanto para las jóvenes, tanto para las mujeres mayores, porque en el caso de Karen era casi una niña y en el caso de la señora Adriana era una señora ya madura, claro, ¿no? De 50 y pico de años. Hay distintas responsabilidades, es decir, también contratar a una persona que está mostrando este tipo de comportamientos o no darse cuenta siquiera, también algo aporta a que haya más indefensión. Pues sí, además de que cómo es posible que haya sido a las 4 de la tarde en una avenida súper transitada, a la hora en que llega todo el mundo a trabajar y que nadie se haya dado cuenta de nada. ¿Podemos hablar del móvil? Porque un poco las distintas notas han dicho varias cosas y hay como distintas líneas de investigación se habían hablado, pero no sé si quieras hablar de eso en este momento. Habían hipótesis y todo el mundo lo platicábamos, inclusive entre familiares y en la investigación como tal, se hablaba de 2 principalmente. Una, que Karen llegó y vio que le estaban haciendo algo a la señora Adriana y se había metido a defenderla. ¿Por qué? Pues porque Karen era defensora del mundo, porque Karen sabía capoeira, porque sabía defensa personal, porque entrenaba fútbol americano, era una chica atlética fuerte, digo, imagínate, instructora en un gym de 4 a 9, más entrenaba el americano, más había sido gimnasta olímpica y demás, pues sí tenía una condición, y capoeira, bueno, ¿no? Esa era una. ¿Por qué? Pues porque la señora estaba enferma de sus facultades, padecía un poquito de sus facultades mentales y era vecina. Entonces decíamos, puede caber la probabilidad de que Karen la conociera y que viera que la estaban agrediendo o haciendo algo o molestando y que la hubiera defendido. Y la otra era viceversa, ¿no? Que la señora Adriana hubiera visto que alguien estaba haciéndole algo a mi hija y se hubiera metido a defenderla. Pero ahora, después de la captura de este hombre, se dice que
Karen lo sorprendió a él en el garage del gimnasio drogándose y que ya lo había visto un par de veces o no sé cuántas veces y que ya le había dicho que no hiciera eso porque lo iba a acusar. Entonces le dijo, oye, te voy a acusar que se estaba drogando con cocaína. Eso fue lo que dijeron, ¿no? En las noticias, fue lo que declararon en un noticiero. Entonces, y que por eso la mató. Entonces, imagínate. Ese tipo no es un agente normal, como para que esté trabajando en un gimnasio y si yo lo descubro que se está drogando ya me va a matar, ¿no? O con una diferencia de ese tipo, si es que sucedió así, si es suponemos que, estos 5 meses servirán para esclarecer eso. Exactamente, Rebeca. exactamente, es ese tiempo para esclarecer, para ampliar la investigación y saber si sí es o no. La ventaja es que ya está él detenido, ¿no? Está procesado ya por feminicidio y eso da cierta tranquilidad. Más, yo de repente quisiera que esto acabara en algún momento, ¿no? Y parece una serie, que acaba la temporada 1, la 2 y ahora empieza la 3, ¿no? Yo no sé qué más me vaya a encontrar, porque ahora resulta que le hicieron mucho más cosas a mi hija, que yo ni siquiera estaba, que me habían dicho que no en un principio. ¿Qué más le hicieron a mi hija? Ojalá ya no le hayan hecho nada más. Pobre mujer. Y pobre de la otra señora y pobres de tantas mujeres que sufren de agresiones constantemente. Es impactante lo que está sucediendo en nuestro país. Definitivamente es muy doloroso para la sociedad estar viviendo esta situación. Yo ya perdí a mi hija. Tantas familias y lo que ha movido Karen ha sido un mensaje muy fuerte con la sociedad y también para las instancias, definitivamente. Te puedo decir que ha unido familias que nosotros no conocemos, que se acercan conmigo, yo en el súper o comprando el garrafón del agua o en el día a día, y se acercan y nos dicen, ¿sabes qué? Que a partir de lo que pasó de tu hija, porque me reconocen o algo, me siento a cenar con mis hijos, con mi esposa, platicamos, nos dedicamos ese tiempo, cómo nos vamos a cuidar entre la misma comunidad en la colonia, hacemos juntas para cuidarnos, para protegernos. ¿Por qué? Porque pues lo necesitamos, porque no podemos confiar en lo que hay, en que alguien nos cuide o dejar esa labor a una autoridad. No es suficiente, o si lo es, no lo sé, pero se han tomado medidas más extremas, por decirlo de alguna manera, pero ya en cuestión familiar, en cuestión comunidad, en cuestión sociedad, ¿no? Y bueno, eso es bueno porque es una manera de tomar el caso con resiliencia y empoderarse de esa manera, ¿no? De hacer cosas que puedan ayudar a evitar que sigan pasando crímenes de esta magnitud. Desgraciadamente me tocó a mí, le tocó a mi hija y por ende a mí, porque ella es parte de mí. Claro. Es algo muy, muy fuerte. Y muy doloroso. Y suponemos que el camino, Rebeca, es muy complicado, muy difícil de avanzar sobre él, porque lo decías hace un momento. Por una parte, es el dolor de sentir que es tu familiar, que es tu hija, y por otra, después de lo que sucede, hay algo que te da fortaleza y al mismo tiempo consuelo. Es vivir las dos cosas al mismo tiempo. Sí, de cualquiera de las dos formas es injusto. Es un sub y baja de emociones tremendo, tremendo. Por un lado, te puedo decir que cuando supe que estaba detenido este tipo, pues sí, lloré de alegría. ¿Por qué? Pues claro que estoy ávida de justicia, por supuesto. Y también es una manera de sentir que ya no corremos tanto riesgo como familia. Porque como no estábamos a la deriva, no sabíamos qué nos iba a pasar. Obviamente sí hemos tenido medidas de seguridad, afortunadamente las hemos pedido, por fin. O sea, sí se nos dieron y también lo agradezco. O sea, así como hemos exigido, también agradezco
lo que hemos podido lograr, ¿no? Y en cuestión de cómo inició toda esta historia, pues sí nos vimos un poquito desesperados, ¿no? Muy desesperados porque desde que llegas a levantar una denuncia es toparte con gente que no tiene la sensibilidad, ¿no? De tratarte como lo que vas, como una persona dolida, nerviosa, desesperada. Que en ¿no? su vida jamás se imagina uno que además tenga que estar No. en un lugar así. Exacto. Para las razones por las que está ahí. Exacto, ¿no? O sea, nosotros no nos la pasamos en un ministerio público, pues es una novedad, es algo necesario que a nadie se lo deseo que lo tenga que hacer, igual que ir a reconocer un cuerpo, que esa es una parte terrible, o ir a levantar el acta para poder recoger el cuerpo y que se equivoquen de cuerpo y que te pongan el A y el B y el apellido mal y les dices está el apellido mal y señora pues tengo 20 casos, sí señor pero usted está haciendo su trabajo, o sea, ¿algunas ¿no? de esas cosas te fueron sucediendo? Algunas otras has escuchado en todo este proceso que te han algunas contado. me han sucedido a mí, algunas le han sucedido a otras personas, pero en realidad a todos nos pasan y todos somos seres humanos y todos cometemos errores definitivamente, pero si estás tú viendo que está algo mal y lo estás diciendo, pues obviamente te tienen que voltear a ver, ¿no? Claro. Y bueno, al final de todo esto, en un principio, pues sí nos costó mucho trabajo, mucho trabajo. Te puedo decir que en el primer Ministerio Público donde hicimos la denuncia estuvimos de las 10 de la noche a las 6:30 de la mañana, ¿no? O sea, imagínate. Y así como cuando hicieron, perdón, Rebeca, la primera denuncia por desaparición. Por desaparición, que fue el mismo 22 de septiembre. Y en algún momento recibieron una respuesta que lo hemos escuchado mucho, incluso, perdón que traiga, lo voy a decir yo, porque sé que no quieres politizar para nada este caso, pero incluso un gobernador, el de Nuevo León, dijo, aquí no hay casos de secuestros de mujeres ni de feminicidios, es que se van con los novios. Y esta historia, este tipo de cosas que se dicen, las hemos escuchado mucho de muchos familiares de víctimas, de mujeres que han sido o violentadas, o asesinadas, o desaparecidas. ¿Esto de verdad pasa? ¿Esto sí pasa, sí ¿se pasa, los a mí me lo dijeron, por supuesto. Señora, ¿se pudo haber ido con su novio? ¿O qué? ¿O se peleó con usted? Porque sí, igual sí hay muchachas que lo hacen, jóvenes que lo hacen. Pero también tienen que hacerle caso a la intuición de los padres, porque nosotros conocemos a nuestros hijos y sabemos quiénes son. Y yo desde un principio les dije, a ver, o sea, mi hija me tiene toda la confianza del mundo. Ajá. De hecho, yo en la mañana le puse la comida porque no le daba tiempo de subir a comer para que comiera en el gimnasio. Entonces no se fue con ningún novio, no se peleó conmigo. No pierdan el tiempo buscando que por ahí o por acá. Vámonos a donde era, que era su camino al trabajo. Eso fue lo que nosotros pedimos desde un principio, cuando se empezó a hacer la investigación. Y bueno, lo hicimos nosotros de la mano, o sea, dijimos, a ver, ¿dónde la dejaron a Karen? Pues la dejaron en la farmacia San Pablo. Yo, bueno, en cuanto yo recibí una llamada del gimnasio, fue como yo me enteré que mi hija no había llegado a trabajar. Entonces, ¿qué hicimos? Lo primero que hice fue hablarle a ella su celular. Pues no me contestaba, el WhatsApp nada, Facebook nada, y me empecé a desesperar como loca, hablé a su escuela, pedí que checaran en las cámaras de la escuela si evidentemente había estado ahí, así era, con quién se había regresado, con amigas, todo, supe con quién se regresó, exactamente dónde la dejó, a qué hora la dejó, y entonces a partir de ahí empezamos a pedir cámaras, todo el trayecto desde la farmacia San Pablo, cruzó el puente, conseguimos cámaras de un restaurante, de más abajo, pedimos las de C4, se consiguieron después las de C4, llegamos a metros del gimnasio. Pero en todo ese recorrido era ese cuestionamiento constante de, señora, por favor, se ha de haber ido con el novio. De que les estaban haciendo perder el tiempo a ellos de alguna manera. Sí, ¿no? pero pues a lo mejor es su trabajo, porque igual hay de 20
5 que sí se van con el novio o que sí se pelearon con los papás. Pero yo creo que sí es muy importante que le hagan caso a la intuición de los padres, definitivamente, porque nosotros conocemos a nuestros hijos y aparte nacieron de nosotros. Claro. Y uno siente, aquí, siente, ¿no? Como sentimos cuando vimos la credencial de este tipo. Dijimos, se te congela el cuerpo y dices, ¿qué pasa aquí? Ay, es la gente del gimnasio quien da las primeras referencias de que hubiera podido ser él quien hubiera podido estar implicado. No, nosotros lo conseguimos, definitivamente. Sí, de hecho yo llegué a entrevistarme y nunca me dijeron que el tipo no había regresado a trabajar. ¿No? El papá de Karen fue el que consiguió la identificación de este hombre cuando él se enteró que no había ido a trabajar. Y hablando de esta intuición, Rebeca, tú dices, yo sabía que las cosas estaban mal, a lo mejor no sabías qué tanto. No, yo no me imaginaba que mi hija ya no existiera desde el mismo 22. Obviamente yo la buscamos, digo yo, pero no fui yo, fuimos muchas personas que me apoyaron, la buscamos en Cruz Rojas, en traumatología, en hospitales, en todos los lugares que te puedas imaginar, de Naucalpan, de Tlalnepantla, de Atizapán, de todos lados, a ver si, digo, se oye muy frío como lo voy a comentar, si lo hubieran atropellado o si se hubiera desmayado en la calle, o sea, no sé. Hicimos nos caminamos la ruta hacia su trabajo 2 o 3 veces buscando algo, un arete, un collar, preguntándole por las casas si la habían visto. Digo, mi hija, si es una persona que la reconoces fácil por su cabello, que lo tenía súper chino y muy abundante. Sí. Y tocando puertas y buscando cámaras y apuntando donde había cámaras y tocando, y afortunadamente pudimos conseguir. Desgraciadamente no había cámara en el gimnasio, ni tantito antes como para que nosotros pudiéramos decir si llegó o no llegó. Entonces siempre fue una incógnita si llegó o no llegó. El problema fue, o más bien supimos que fue el ballet parking cuando encontraron los cuerpos en un lugar que él rentaba. ¿No? Sí, y ya sabíamos que no había regresado a trabajar el viernes, o que se fue cuando llegó la policía, porque fueron a verlo de la casa de al lado, y cuando vio que había policía y que le preguntaron a él que quién era o no sé, contestó algo y se fue y se desapareció y ya nunca más se supo nada de él. Entonces ya estaba ahí toda la relación. Claro. Entonces, pero por lo que nos cuentas, gran parte de toda esta investigación pues la hacen los familiares que también son víctimas. Claro, en un principio, yo te puedo decir que después no ya... sé si gran parte, pero parte. ¿No? La del principio, o sea, ya que la evidencia de que Karen estaba viva ya a unas cuadras del gimnasio, hasta ahí la hicimos nosotros. Los papás, amigas de mi hija con sus mamás, o sea, los papás, el papá de Karen y yo, una persona que me estuvo ayudando jurídicamente, personal, y las mamás de las amigas de Karen, amigas y amigos de Karen. Unos aquí, otros allá, nos movimos todos como locos a tratar de encontrar algo. Ya después que se supo que fue este señor, porque se encontraron ahí los cuerpos en donde él rentaba, hicieron otra investigación muy, muy fuerte, donde vieron una camioneta que llegó a recoger los cuerpos al gimnasio. Los cuerpos los sacaron del gimnasio. O sea, yo todavía ya lo hablo de una manera como si yo fuera detective, pero realmente ha sido un proceso muy difícil para nosotros poder asimilar todo esto y estarlo repitiendo una y otra y otra y otra vez. A lo mejor de tanto repetirlo lo puedo platicar ahora sí contigo, porque pues han sido 1000 audiencias, 1000 declaraciones, te sabes ya el caso prácticamente de memoria. Rebeca, nosotros queremos también hacer como hincapié, y era importante que estuvieras hoy con nosotros para hablar de los feminicidios, para hablar, tú lo decías al principio, de lo que está pasando en el país a este respecto, de por qué es importante que en el caso de asesinatos de mujeres o de violencia de género
se tipifique como feminicidio y se investigue de esta manera, porque esto implica ciertos recursos que se destinan, esto implica una investigación determinada. Y yo quisiera leerte, digamos, se supone que hay unos requisitos para que se identifique un asesinato de mujer como un feminicidio, y me gustaría que me dijeras qué piensas, porque ustedes son las personas que sufren también con la pérdida del familiar, en este caso de una mujer y en este caso tu hija. Por ejemplo, tiene que haber signos de violencia sexual, tiene que haber lesiones o mutilaciones, antecedentes de violencia, que haya existido una relación entre la víctima y el victimario. Esto no significa una relación personal, podría ser una relación profesional. Las amenazas o agresiones previas al asesinato, que la víctima haya sido incomunicada, que el cuerpo haya sido expuesto o exhibido en un lugar público. ¿Esto es suficiente? ¿Esto es un exceso? ¿Cómo lo ves tú? Pues yo creo que es bastante completo de todo lo que acabas de comentar. En lo que a mi caso concierne sería la confianza, porque mi hija trabajaba ahí, él era un empleado del gimnasio, obviamente se conocían. De hecho, le llegó a estacionar el carro que a veces llevaba ella, ¿no? Llegó a tener las llaves del carro, ya se lo llegó a estacionar. Entonces sí hay una confianza por la relación laboral, más no amistosa, definitivamente. Claro. Para nada. Una relación de trabajo, como si yo llego a mi oficina y me estacionan mi coche, X, ¿no? Porque ese señor se dedicaba a estacionar los carros de todas las señoras que llegan ahí a entrenar, ¿no? Hay cosas, desde mi punto de vista, absurdas también, que cuando se investiga como feminicidio se puede determinar algo así como que el victimario podría haber tenido, no recuerdo la frase exacta, legal que se utiliza, pero que pudo haber actuado por celos o como por una alteración de temperamento, lo cual digo que es ridículo porque significa que la víctima tiene parte de responsabilidad al haber provocado algo, ¿no? No es responsabilidad del victimario, sino que se salió de control en un momento, no quería asesinarla, pero terminó matándola. Eso no. Pues mira. Y se pueden reducir las penas también cuando es un homicidio y no está tipificado como feminicidio, sino como homicidio común. ¿Tú de quién crees que sería la responsabilidad de que mi hija lo haya visto drogándose en el gimnasio? ¿En quién cae esa responsabilidad? O sea, no es, mi hija no lo hizo a propósito, ni creo que lo hubiera querido encontrar drogándose, si es que eso fue lo que sucedió, en primer lugar, ¿no? ¿Y que por eso le quiten la vida? O sea, ¿pero de quién es responsabilidad ahí? ¿Del asesino? ¿De los dueños del gimnasio? ¿De mi hija? Eso ya se queda de tarea como para pensarlo, ¿no? Claro. Ahora, dentro de esas agraviantes que estás mencionando tú para que pueda ser catalogado como un feminicidio, está el abuso sexual, que ahora dicen que sí fue abusada sexual, que primero me habían dicho que no había sido abusada sexual. Entonces, es lo que yo te comento, que diarios son novedades para mí. Porque primero dijeron que le habían tapado los orificios de la nariz. No, después fue estrangulamiento. Por Dios, ¿qué diferencia hay de que te tapen así? Digo, finalmente la mataron. Y ella no existe, ya no está conmigo, ya no la puedo volver a ver. Sí está conmigo porque está aquí, pero ya no la puedo volver a ver. Físicamente, ¿no? Pero te fijas la diferencia entre le taparon los orificios de la nariz a que la estrangulación, asfixia por mecánica, que es estrangulación, claro. Ahora abuso sexual y golpeada, ¿no? O sea, ¿qué más le hicieron? ¿Y esto genera más revictimización en ustedes, los familiares? Híjole, pues es mi hija, ¿no? Finalmente ya no está. Pero aquí sí hay que hablar de un mal trabajo hecho por la autoridad, al menos no limpiamente, ¿no? Aunque no... Híjole, no sabría yo qué contestarte. Lo que sí es que se han pedido ampliaciones de declaraciones, se han pedido ampliaciones de la parte del peritaje o de la parte médica y han salido cosas, ¿me entiendes? O sea, también hay que pensar que
Ay, bueno, me cuesta mucho trabajo hablar de esto, pero que a mi hija la mataron el mismo día, el jueves 22 de septiembre. Uh-huh. Ella llegó viva a las 3:58 y ahí está comprobado que recogieron los cuerpos del gimnasio a las 8:30 de la noche. O sea, todo sucedió y aparte hubo una llamada, ¿no?, en la que le habló a este señor que conocía de una camioneta a las 5:30. O sea, todo lo hizo entre las 4 y las 5:30. Uh-huh. Ajá. Entonces, y los cuerpos los encuentran el domingo. A mí me avisan el martes. O sea, un cuerpo ya en descomposición. Entonces ya no se puede saber exactamente qué pasó porque el cuerpo está en descomposición. Entonces, claro, por eso te digo, yo no me atrevo a echar culpas a nadie, ni quiero hacerlo, ni me interesa, ni no es mi intención. Uh-huh. Simplemente yo te puedo hablar como mamá de mi sentir y que para mí sí es impactante que un día me informo que es una cosa la que sucedió y después a tanto tiempo resulta que también otra cosa, y ahorita que ya lo tienen detenido y que hay ampliación de la parte médica, pues resulta que fue abusada sexualmente. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Porque primero yo pensaba, bueno, si defendió a la señora Adriana, pues chin ya me vio y la ahorco. Digo, pues que es una estupidez y es una locura y es algo denigrante y es atroz. Uh-huh. Pero pues, vele sumando. Claro. Vele sumando y entonces la película de terror se vuelve cada vez peor, ¿no? Más impactante. Y para mí como mamá, obviamente, pues más daño le hicieron a mi hija y me lo están haciendo a mí. Y a toda la gente que la amábamos, definitivamente. Claro. ¿No? Rebeca, hay muchos abogadas que llevan este tipo de casos. Menciono una, Carla Michelle Salas, por ejemplo, y ella ha dicho en muchas entrevistas que juzgar la muerte violenta de una mujer como un homicidio común deriva en impunidad. Esto me da pie para ya casi ir terminando con la entrevista, con la plática, para decirte o preguntarte, después de todo esto, da miedo como mujer, da miedo como sociedad, porque en realidad estamos muy vulnerables en cualquier momento. Sí, definitivamente. Yo te puedo decir que de toda la gente que se presentó al funeral de mi hija y a todo lo que son pues las actividades que hemos tenido de las misas y demás, a sus amigas yo el consejo que les digo es que se pongan una corona de ojos en la cabeza y que volteen para todos lados y que se cuiden y que no confíen en cualquier persona, porque mira, la cuestión es la siguiente: qué terrible que no podamos vivir en paz, sí, que tengamos que vivir con miedo, no podemos vivir exiliados o encerrados, ¿no? Y aún así tú me comentabas que mucha gente cercana a Karen ha tenido que cambiar sus vidas. Bueno, todo mundo ha querido hacer algo, porque todo mundo tiene miedo, ¿no? Obviamente unos se cambian de casa, otros piden seguridad, ahora los papás no sueltan al hijo ni para ir a la tienda, los llevamos y los traemos a todos lados, quieren salir a la fiesta y nosotros no vayan a la fiesta, mejor quédense en la casa, hagan la fiesta aquí. ¿Por qué? Porque no sabemos a qué nos estemos enfrentando, ¿no? Y eso no debería de suceder. Eso no debería de suceder. Yo me acuerdo que yo cuando tenía 9 años me iba al deportivo en Chapultepec, me iba yo sola, con mi hermano. Y la gente podía salir a la tienda solo, los chavos, y podía salir a la calle a jugar y no había problema. Y yo, dime ahora si lo puedes hacer. No, ¿qué anda buscando todo el mundo? Ni los grandes, ni... ¿no? Todo el mundo anda buscando una colonia, un fraccionamiento que tenga pluma, que tenga seguridad, dentro de las posibilidades de cada uno, que sea lo más seguro posible. Pero pues eso, no, o sea, yo no sé si, ¿a dónde ha llegado
México o la sociedad de México y del mundo, porque mundo, esto es atroz, o sea, no es aquí nada más. Sí. O sea, ¿dónde están los valores, no? ¿Dónde está el amor? La tolerancia. Claro. ¿No? Y Rebeca, lo último es, nos encontramos hace poquito, cuando subíamos para el quinto piso aquí en el periódico El Universal, nos encontramos a Rebeca Jiménez, a quien le mando un saludo muy cariñoso. Ella es la reportera que estuvo cubriendo mucho tiempo este caso, y me llamaba la atención que ella te dijo, su caso ha sido emblemático para el país, ha sido emblemático para muchas familias que están viviendo lo mismo, otros casos de feminicidio. Admiramos la entereza que tiene, pero ¿por qué, y con esto cerraríamos, por qué emblemático si tú lo ves así y a qué se debió? Sí, creo que ha sido un fenómeno, definitivamente. Yo todavía no entiendo muy bien por qué. Creo que Karen era un ser de luz, creo que Karen dejó en mucha gente, y te puedo decir de cualquier edad, desde niños chiquitos, porque ella preparaba niños para su primera comunión y trabajaba con niños en fiestas infantiles, y obviamente conocía a los papás y a los niños en campamentos de verano, en equipos de fútbol americano, que estuvo en 2, y en las escuelas y demás, ¿no? Y bueno, y la familia. Y amistades mías y del papá y de la familia. Pero toda esa gente que se ha acercado, de verdad, todos me dicen que Karen dejó algo hermoso en ellos. ¿Por qué? Porque ella siempre ayudaba a la gente, era muy querida, realmente era una niña muy querida, muy, muy querida. ¿Y qué pasó? Que sucede esto y las amigas le platican a la mamá, las mamás a las amigas, y se empieza a volver una noticia tremenda, y empiezan a decir, bueno, pues yo también vivo aquí, y mi hija va en la misma escuela, o mi hija entrenaba fútbol con Karen, y se empieza a mover a nivel social muy, muy fuerte en las redes sociales. Obviamente ya no es lo mismo que antes. Antes nada más teníamos los medios de comunicación tradicionales. Hoy en día con las redes sociales se hace viral y no lo puedes detener, ¿no? Que a veces es bueno, a veces es malo. Depende cómo lo manejes o cómo se maneje, porque a veces sale de las manos porque se empieza a tergiversar la información y demás. La cuestión fue que se hizo muy grande, muy, muy grande. Y el mensaje que deja todo esto es a las jóvenes que se cuiden, definitivamente. A los papás que se fijen dónde andan sus hijos, definitivamente. Tenemos que estar a las vivas, ver con quién se juntan, dónde andan, verles los ojos, o sea, realmente estar al pendiente. ¿Por qué? Porque hay muchos riesgos. Y por otro lado, exigir seguridad, ¿no? Ya sea en tu delegación, en tu municipio, en mi caso pues es el Estado de México, en caso de muchas otras personas es una delegación. Pero realmente es algo que merecemos como ciudadanos. ¿Por qué? Porque todo eso sale de nuestros impuestos. Son servicios. Y exigir, Rebeca, que no haya impunidad cuando ya te toca desafortunadamente vivir una experiencia así. Ah, por supuesto, ¿no? Por supuesto, que no haya impunidad y que se haga justicia. Y ahora que tuvimos las audiencias, fue algo que yo estaba un poquito nerviosa de que no sucedía, ¿no? Yo pensé que en la primera audiencia se le iba a vincular y no fue así, hubo una segunda y hubo una tercera, y llegó un momento en que no duermes en las noches esperando el día siguiente para ir a la nueva audiencia y que no sabes qué va a suceder, porque todo puede suceder. Rebeca, muchas gracias. Vamos a estar muy pendientes de lo que siga y de lo que vaya sucediendo en los próximos 5 meses. Gracias por venir prácticamente una semana después de que este sujeto hubiera sido detenido. Y no solamente vamos a estar pendientes en lo legal, pendientes en lo emocional y en lo social, si tú y ustedes nos lo permiten. Gracias por venir. Pues yo le agradezco el espacio para poder exponer un poquito nuestro sentir. Y bueno, no nos queda más que esperar al 4 de julio a que nos den la fecha del juicio, porque sí falta todavía esa parte, que se dicte la sentencia, ¿no? Y es para tanto para el caso de mi hija como para la señora que encontraron con ella, que es la señora Adriana.
para las dos y se sabrá la sentencia de este sujeto, Fernando. Sí, así es. Rebeca, muchas gracias. No, gracias a ti. Buenas noches. Buenas noches. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Buenas noches.